Muy buenos días a todos los asistentes. Les doy una cordial bienvenida al vicerrector que nos acompaña, docentes, a nuestros queridos alumnos y al expositor Álvaro Conde, quien gentilmente compartirá un tema de mucha relevancia en nuestro medio. Quiero agradecer a la coordinación del área de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de nuestra universidad, que ha preparado y organizado la presente conferencia denominada Teoría del Consumidor y Pricing aplicado al mundo de los negocios. Nuestro invitado es el profesor Magíster Álvaro Conde Barahona, graduado de nuestra universidad en Administración de Empresas. También tiene una formación en Economía en la Universidad Pública, tiene un magíster en Mercadeo en el INCAE, un magíster en Finanzas, y tiene más de 15 años de experiencia laboral en diferentes empresas, como ser Kimberly, Nestlé, Alicorp, Sainela, Corporación, Terbol, y también es docente de la universidad hace 15 años. Con esta breve introducción, lo invito, profesor Álvaro, para que usted dé inicio, por favor. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación, a todos por haberse tomado el tiempo de haber entrado. Espero que el tema les pueda ser de su interés. Voy a empezar a proyectar, me avisan por favor si ven la pantalla, para ya empezar la presentación. ¿Se ve? ¿Todo bien? Se ve perfecto. Muy bien, bueno, entonces, la idea es poder hablar sobre cómo están haciendo las empresas para aplicar este tema del pricing, un tema bastante interesante porque el precio como tal tiene aristas de economía, de comercial, de finanzas, o sea, es una de las variables más complejas que hay dentro del mundo de los negocios, ¿no? Entonces, yo planteo el siguiente contenido para que podamos avanzar. Primero, soy de la idea de que no podemos hablar de la micro sin hablar de la macro, entonces me gustaría repasar brevemente lo que está pasando a nivel de marco ambiente, utilizando el PESTAL como herramienta base, y luego empezar a hablar sobre casos específicos, ya que este conversatorio tiene una duración de no más de unos 30-40 minutos, ¿no? Primer tema, el contrabando, que me parece súper relevante por lo que es el contrabando en Bolivia y por cómo viene afectando a las empresas del medio ambiente. Segundo, hablar sobre el tema de incrementos de costos, ¿no? Porque el pricing se basa en los costos, entonces entender qué pasa con los costos de las empresas es entender también cómo van a reaccionar en términos de sus políticas. Y el tercero, ya para cerrar, hablar sobre este tema del nuevo consumidor. ¿Existe un nuevo consumidor? O sea, ¿qué nos ha dejado la pandemia? ¿Cómo las empresas están tratando de adaptarse a este nuevo consumidor? ¿Ok? Entonces, bueno, empecemos. Y ahí, por favor, me paran si es que hay algún tema que quieran conversar o a profundidad. Entonces, como le decía, empecemos hablando del macroambiente. El macroambiente primero empieza con lo político. ¿Qué podemos ver a nivel Latinoamérica y a nivel Bolivia? Sobre todo hay una alta volatilidad. Todos los informes y los organismos coinciden en que las brechas en Latinoamérica se están ampliando, las brechas políticas. La brecha política básicamente es la diferencia que existe entre partidos que piensan de forma diferente, llámese izquierdas o derechas. Entonces, países, por ejemplo, muy estables hasta determinado momento, como Colombia y Chile, han visto un retroceso y ahorita están muy conflictuados. Desde siempre, bueno, Bolivia, Argentina, Ecuador, Nicaragua han estado metidos dentro de este tema. Y esto es algo trascendental porque lo político y lo económico van de la mano. Ahora la pregunta es cuál es la consecuencia de lo político sobre los precios, digamos, ¿no? La consecuencia directa es que como hay volatilidad es riesgo. El día de mañana nosotros no sabemos qué va a pasar, independientemente quién esté. Entonces este riesgo, el empresariado lo traduce en un requerimiento de una mayor rentabilidad a sus inversiones. El inversionista, ya sea local o extranjero, va a decir, bueno, si hay riesgo, entonces quiero más por mi capital. Entonces esto va a poner una presión sobre los gerentes administrativos y gerentes comerciales para buscar esa rentabilidad vía un mayor incremento de precios. Entonces, como que empezamos un poquito mal, porque en términos generales, lo que hacen las empresas es, al final del día, responder al interés de un inversionista o de un dueño. Y este dueño, al percibir riesgo, lo que va a tratar de hacer es subir los precios.
Entonces, desde un punto de vista político, nosotros deberíamos ver que exista una tendencia para el alza de precios. ¿Qué pasa en términos de lo económico? En lo económico estamos viendo ahorita un dato medio mentiroso, digamos, ¿no? O sea, tenemos datos de crecimiento el 2021 que son muy altos, pero recordemos que el 2019 venía bien bajo, entonces en realidad nosotros estamos viendo un rebote, digamos, del PIB o de las estadísticas de crecimiento. Entonces, si bien es cierto, hay países como Chile y sobre todo Perú, que están creciendo por encima de lo que estaban antes del 2019, ¿ok? De la era antes del COVID, hay otros países que no retornan a este punto. Caso Bolivia, por ejemplo, caso Argentina, caso Brasil, caso México, ¿no? Entonces les está costando mucho más. Y esto tiene muchas explicaciones, pero una de esas es que estas economías no están sabiendo todavía adaptarse a esas cosas que nos ha dejado el COVID. El COVID, entre otras cosas, lo que nos ha dejado es que muchas empresas, y sobre todo la cadena logística, ha visto achicada su capacidad de reacción. Entonces, como las empresas están teniendo no tantos niveles de producción, está habiendo más rezago en términos logísticos, entonces esto hace que la maquinaria como que le cueste encender, ¿no? Por eso se dice que países como específicamente Bolivia, por ahí llegan recién en el 2022-2023 hacia niveles antes del COVID, ¿no? Anteriores al COVID. Entonces, la máquina todavía como que no prende. Y obviamente esto no es una buena noticia porque al final, en términos microeconómicos, las empresas van al ritmo también del país. Entonces, por eso es importante que el país vaya a buen ritmo y ese parece no ser el caso de Bolivia. ¿Ok? Segundo tema, hay fuertes presiones inflacionarias. A nivel mundial están habiendo inflaciones que no se veían desde hace muchísimo tiempo. Algunas de las causas las voy a desarrollar más adelante, pero básicamente todo indica, como decía un momento, de que hay una menor oferta, ¿ok? Sobre todo en el área asiática, China. Hay muchas fábricas en China que no están produciendo al 100% por estas restricciones que se tiene por el COVID, ¿ok? De hecho, hace 2 días leía una noticia donde el gobierno chino, al solo rumor de que exista un brote en una fábrica, cierra toda la fábrica, ¿no? Porque realmente se lo toman muy en serio. Entonces, las fábricas no están yendo al ritmo que deberían, y eso, por ejemplo, va a afectar la cantidad de juguetes que vamos a tener en esta campaña navideña, por así decirlo, ¿no? Que bueno, viene en realidad la producción desde hace mucho tiempo atrás. Entonces hay una escasez, entre comillas, de juguetes, por ejemplo, súper interesante a nivel mundial. Y como existe menos oferta, pero por otro lado existe más demanda o la misma demanda, obviamente se generan presiones inflacionarias interesantes, ¿no? Entonces, para cerrar lo económico, tenemos bajos niveles de crecimiento, pero una presión para que los costos sean mayores por parte de las empresas, ¿no? Lo tercero, que es el tema social. A ver, en una mirada bien amplia, bien de unos probablemente 15 años, uno puede decir, sí, ha habido un incremento de clase media. Y no solamente en el caso de Bolivia, sino en el caso de Latinoamérica. En Latinoamérica ha habido, no sé si llamarle boom, pero sí ha habido un crecimiento interesante de la clase media, ¿no? Pero ahora, el problema está en que los niveles de desigualdad están generando de que ya hablemos literalmente de dos realidades totalmente diferentes. Por un lado tenemos la clase media baja o más vulnerable, ¿ok? Que vamos a ver más adelante que está teniendo serios problemas porque al menor estornudo de la economía vuelven a caer en sus niveles de ingreso, ¿no? Entonces son personas que están muy sobre el filo, digamos, del el ser o no ser clase media, y obviamente están muy preocupadas por ahorrar, están muy preocupadas por buscar precios baratos, están muy preocupadas por buenas opciones, ¿no? Y recordemos que esta parte de la sociedad es la que en Bolivia predomina. Bolivia es un país pobre con clases medias bajas, que son la mayoría. Entonces, en términos de precio, eso significa que las empresas están muy enfocadas, por ejemplo, en llegar a ser competitivos a ese consumidor que está buscando esas ofertas de precio. Y por eso es que el contrabando preocupa,
y vamos a desarrollar esto más adelante, ¿ok? Pero por otro lado tenemos una clase media, digamos, llamémosle alta o más acomodada, que no se ha visto grandemente afectada por el tema de la pandemia porque tiene un trabajo como dependiente, ha seguido teniendo sus ingresos, o las empresas que manejan estas familias, de alguna manera, les ha ido bien durante la pandemia, ¿no? Entonces, por eso hablamos de dos realidades totalmente diferentes. Entonces, ahí estamos viendo estrategias de precio bien diferentes. Estrategias de precio que hablan de buscar productos más premium. Por eso es que estamos viendo, por ejemplo, irónicamente, en teoría estamos en una recesión, pero vemos modelos de lujo en términos de auto. Vemos, por ejemplo, construcciones a nivel de departamentos y condominios que ya empiezan a marcar otro nivel, incluso dentro de Bolivia. Entonces, por eso es importante que hablemos específicamente de cuál de estas dos realidades estemos hablando, porque dependiendo de dónde apunten las empresas, la política de pricing va a ser totalmente diferente. ¿Ok? En términos de tecnología, ¿qué están haciendo las empresas? Las empresas hoy están pasando por un cambio súper interesante, que es poder automatizar su administración con sistemas de gestión. Esto es algo que no es nuevo, o sea, viene desde hace unos 5 años atrás. Las empresas se han dado cuenta que ya no pueden manejar todo en libros contables como antes o en planillas de Excel, necesitan sistemas de gestión. Entonces están implementando sistemas de gestión y esto es algo súper bueno porque la implementación de sistemas de gestión lo que está haciendo es haciendo que las empresas sean más eficientes. Y al ser más eficientes, tienen menores costos. Al tener menores costos, pueden no subir precios o ser más competitivas con precios que ven de productos que vengan de otro lado, ¿no? De hecho, nosotros tenemos como UPSA el caso súper interesante de un grupo de jóvenes que puso justamente una empresa que da soluciones de sistemas de gestión, ¿no es cierto? Entonces, de vuelta, esto no es algo malo. Ahora, ¿qué pasa con las empresas que ya tenían un sistema de gestión? Lo que está pasando con estas empresas que ya venían como que con un paso adelante es que están entrando en lo que se llama el Smart Data, ¿no? El utilizar la data para gestionar ya promociones, pero ya a nivel súper específico y táctico, ¿no? Hay un excelente ejemplo con Pharmacorp y ahora con A-Market, que es un concepto diferente de micromercadismo en Bolivia, ¿okay? Que está apuntando justamente a eso, ¿no? A decir, bueno, yo te conozco como consumidor, sé lo que consumes y por tanto te voy a dar una oferta específica. Y en ese darte una oferta específica te puedo cobrar más alto, ¿no? Es súper interesante porque el pricing se basa en eso. Dicen por ahí que el buen pricing no implica de que tú cobres barato. O sea, en realidad tú puedes cobrar lo que te dé la gana siempre y cuando haya la lógica por detrás. Entonces, en la medida que yo te conozca mejor como consumidor, sepa lo que quieres, te puedo cobrar un poquito más. Por eso es que las empresas están invirtiendo hoy una buena parte de tecnología. En términos ambientales, aquí quiero ser muy enfático, lamentablemente Bolivia no está en la onda de que el consumidor diga, me importa el medio ambiente y por tanto consumo cosas medioambientales. Y digo que en Bolivia no, porque recordemos, Bolivia es un país donde la mayoría de la gente todavía está en una base de la pirámide muy baja. Probablemente y seguramente habrán segmentos o personas que sí les interese el tema del medio ambiente como marca, como marketing, digamos, ¿no? Como hay en otros países, pero hoy por hoy es la minoría todavía. En todo caso, lo que vemos nosotros a nivel grosso es que las empresas están tratando por su parte de hacer logística verde. ¿Qué es logística verde? Buscar dónde ahorrar a lo largo de la cadena, por ejemplo en envases, por ejemplo en la forma de distribución, en la forma de almacenamiento, para reducir sus costos. Entonces, hay un ganar-ganar porque las empresas reducen sus costos, son más conscientes medioambientalmente y tal vez eso lo pueden llegar a vender, aunque repito, el consumidor todavía no está en esas en Bolivia, ¿no? En términos legales, aquí viene algo súper preocupante. Nosotros vemos, no desde ahorita, sino desde ya mucho tiempo atrás, que existe una presión muy alta para el sector formal, ¿no? Entonces, cada ley nueva que sale, ya sea en términos impositivos, ya sea en términos laborales, en términos regulatorios, está dirigida al sector formal. Entonces, lo que termina pasando es que el sector formal se está achicando,
O sea, porque obviamente las grandes empresas no cierran, pero las pymes empiezan a decir, pucha, mejor no me conviene ser formal, paso a la informalidad. Entonces, la informalidad es un monstruo que está creciendo en Bolivia a pasos agigantados. En algunas categorías, como por ejemplo alimentos, hay estimaciones que hablan de que la economía informal es el 70% del total. Entonces, fíjense lo dramático de esto, ¿no? Y cuando hablamos de la informalidad, ahí no tenemos estadística, ahí no entra el PIB, ahí no entra el tema de indicadores, o sea, literalmente es un mundo a ciegas. Y es algo complicado porque en la medida que crece la informalidad, lo formal no puede competir de tú a tú. Entonces ahí entra la pelea de precio específicamente, ¿no? Entonces el informal tiene unas ventajas de precio que el formal no las puede llegar a tener porque el formal paga todo. Entonces lo que estamos viendo es que las empresas están súper complicadas porque cuando uno va al punto de venta y agarra dos productos que parece que son iguales, se topa con que el producto más barato probablemente está llegando por medios que no son del todo legales. Entonces, súper bien, súper chévere para el consumidor, porque el consumidor agarra y dice, oye, qué bien, porque estoy comprando más barato. Pero en una medida del más largo plazo, esto es obviamente dañino porque las empresas formales empiezan a ser cada vez menores. Y repito, el problema de la informalidad es que no tenemos una visión o una lectura de lo que puede estar pasando. ¿Ok? Entonces, resumiendo un poquito el macroambiente, fíjense que hay de todo un poco, ¿no? O sea, hay presiones para arriba, hay presiones para abajo en términos de precio, y por eso es importante ya hablar de casos tal vez un poquito más específicos dentro de lo microeconómico. Hablemos del contrabando. Sí, el contrabando es un tema que la verdad es que a mí me fascina porque Bolivia siempre ha tenido contrabando. Bolivia tiene contrabando y Bolivia va a tener contrabando siempre. Primero porque tenemos fronteras con todos los países, los más importantes en términos comerciales son el tema de Argentina, el tema de Brasil, Perú y Chile, son los 4 países que nos mueven la aguja, ¿ok? Pero lo otro es que el contrabando tenemos que entender que es un tema es un tema sistémico, o sea, hay familias, hay estructuras, hay empresas de vuelta que son informales, pero al final son empresas que están metidas en esto, y son aparatos que son tremendamente pesados y estructurados, ¿ok? Entonces es bien difícil pensar de forma, digamos, soñadora que el contrabando vaya a desaparecer simplemente porque se le ponga más o menos foco. Por supuesto que el hecho de que el gobierno le ponga más esfuerzo o menos esfuerzo a combatir el contrabando afecta, pero todo indica de que al final del día el contrabando va a ser algo con el que las empresas tienen que lidiar. ¿Okay? Otra cosa que quisiera decir aquí es que en términos bien generales, en Bolivia siempre el contrabando se ha visto como que beneficia a unos y perjudica a otros. Por supuesto que las empresas se perjudican porque es una competencia desleal, como voy a mostrar más adelante, pero al final del día nuestros gobernantes desde siempre han pensado también que el contrabando beneficia a lo que se llama, eso que se llama el pueblo, ¿no? Porque el pueblo puede comprar más barato, entonces como que realmente hay una falta de conciencia política aquí porque puede ser un beneficio muy de corto plazo, pero a largo plazo afecta a la generación, por ejemplo, de empleos, ¿no? Ahora, en términos más económicos, ¿qué variables están afectando para que el contrabando siga habiendo y se fomente? Definitivamente el tipo de cambio. El tipo de cambio es, por ejemplo, uno de los problemas que tiene Bolivia en términos estructurales y que es interesante analizarlo en términos microeconómicos porque ya no solamente es relevante el precio que se da en Bolivia, sino el precio que se da en el país, en este caso productor o de donde se importa. La gráfica que ustedes ven les muestra la relación entre el peso boliviano y el peso argentino. ¿Ok? ¿Qué es lo más dramático? ¿Ok? Argentina ahorita tiene diferencias de precio en productos bolivianos que pueden llegar hasta el 80%, ¿no? Es impresionante. Aquí han habido industrias como la industria de leche y la industria cervecera que se han visto fuertemente golpeadas, ¿ok? Y esto básicamente, de vuelta, partimos por el tipo de cambio, ¿ok? Cuando nosotros agarramos y vemos que es tan sencillo como simplemente irse al lado argentino con dinero boliviano y comprar cosas argentinas que están re baratas porque en Argentina cada vez se devalúa y se devalúa y se devalúa más el peso, mientras que en Bolivia el tipo de cambio se mantiene.
Entonces, estas distorsiones son muy complicadas y todo hace pensar de vuelta que esto no va a cambiar. Las veces que el contrabando a Argentina se ha parado, no ha sido porque se haya hecho algo en términos de control del contrabando, sino porque el tipo de cambio variaba en Argentina y eso hacía que sea menos atractivo traer esto, ¿no? PIL, por ejemplo, fíjense, es una de las empresas, de vuelta, para utilizarlo como ejemplo, que se ha visto más afectado. Las ventas de la PIL en leche en polvo han caído casi en un 60%. Entonces, la consecuencia de esto es que PIL no vende leche en polvo, entonces, por tanto, no compra leche. Al no comprar leche, los productores de leche explotan y empiezan a hacer muchas protestas y se quejan contra el gobierno. Entonces, el gobierno, en vez de agarrar y luchar contra el contrabando, dice, ok, entonces, porque no me quiero pelear con el productor de leche, voy a poner un arancel y un impuesto a la importación legal de leche. Entonces, muchas leches que formalmente y legalmente se traían a Bolivia, que eran leches premium, obviamente, están dejando de traerse y no van a volver a entrar porque, de vuelta, volvemos al cuento de que el gobierno penaliza lo formal en vez de luchar contra lo informal. Entonces, esto es solamente un ejemplo de cómo podemos ver nosotros cómo el contrabando puede moldear un poco esta relación de cómo yo como empresa compito. La pregunta del millón es, ¿qué hacemos contra el contrabando? ¿Qué sugiere hacer contra el contrabando? La triste respuesta es que no hay mucho que hacer. O sea, yo en 15 años probablemente de experiencia dentro del rubro de consumo masivo, no he visto una sola experiencia de éxito de una marca que pueda luchar contra el contrabando. Cuando te da contrabando, lo que se aconseja es buscar alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Por ejemplo, dejar el producto y empezar a traer otro producto, ¿sí? Porque realmente cuando el contrabando mete mano a un producto y es rentable por estas diferencias de tipo de cambio, es casi imposible poder competir con diferencias de precio de 60, de 40%, ¿ok? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Esas cosas que se pueden hacer, repito, no pasan tanto por estrategias de precio, sino pasan ya más por estrategias de portafolio, ¿no? De diversificar lo que nosotros estamos vendiendo, ¿ok? El segundo tema interesante son los incrementos en los costos. Repito, la base del precio es el costo, entonces hay que entender bien qué está pasando. Y aquí hay muchas crisis que estamos viviendo en términos de empresas, sobre todo las importadoras de Bolivia. ¿Y por qué me enfoco en las importadoras? Porque aproximadamente entre 75% de lo que se consume en Bolivia es producto importado. La industria local todavía es muy chiquitita, ¿no? Entonces, seguramente ustedes han debido leer por ahí que hay una crisis de contenedores. A nivel mundial, los contenedores no es que falten, o sea, voy a poner un número, si es que se necesitan 1 millón de contenedores en el mundo, hay 1 millón de contenedores en el mundo. Lo que pasa es que están donde no deberían estar. Están sobrando contenedores vacíos en Asia y en Estados Unidos, y están faltando contenedores en Asia. En Europa y en Estados Unidos, y están faltando en Asia. Entonces, claro, cuando las fábricas chinas quieren sacar producto, no hay contenedor, por tanto el precio de los contenedores está subiendo. Para que ustedes se den una idea, un contenedor desde China a Bolivia costaba, obviamente, dependiendo del producto, más o menos unos $2.500. Ese era el costo estándar que se pagaba por un contenedor. Pero hoy día podemos ver que ese mismo contenedor puede costar entre $10.000 a $15.000. Entonces, fíjense el incremento de $2.000 a $10.000 o $15.000. Es una barbaridad. Por suerte, el flete marítimo todavía sigue siendo tan bajo que esos incrementos de precio no es que se traduzcan de la misma magnitud en el precio final, sino que el costo termina subiendo, el flete termina subiendo, pero no tan en la misma proporción. Sin embargo, genera escasez. Si antes nosotros tardábamos 4 meses en traer un producto de China, hoy estamos tardando 8 meses o 6 meses. Entonces, ¿qué consecuencia tiene esto sobre el precio? Al haber escasez, los precios van a tirar hacia arriba.
Hay una fábrica que conocí recientemente de sábanas en Santa Cruz, ¿okay? Justamente también un exalumno UPSA, y decía, yo ahorita no puedo vender al crédito, tengo que vender al contado. ¿Por qué? Porque si todo el mundo quiere mi producto y hay escasez, entonces tengo que aprovechar. Entonces, también fíjense, es otra forma de reaccionar. Puede ser que tú al final del día vendas al mismo precio, pero tú como empresa empieces a ajustar tus condiciones porque juegues con esta necesidad que termina bien. De todas maneras, entonces, lo que se espera es de que exista menos producto del que necesita la demanda y que los costos suban. Entonces hay una presión hacia arriba y vamos a ver esto durante el 2022. Cuando ustedes el 2022 vayan a comprar a los supermercados o a cualquier retail con multicenter, se van a acordar de mí porque van a decir, esto costaba antes tanto, ¿por qué está costando tanto ahora? Y básicamente la explicación, fíjense, es por estos costos logísticos. Lo propio está pasando con el tema de los microprocesadores. Interesantísimo también lo del microprocesador. El microprocesador es una parte fundamental en equipos de tecnología y, por ejemplo, en la industria automotriz. Más o menos un auto llega a tener como unos, o sea, necesita muchos microprocesadores, entre 20 y 30 aproximadamente, para cubrir toda la parte que necesita, sobre todo ahora que los autos tienen todo automático, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la industria de microprocesadores? Antes de la pandemia, el 2019, las empresas, sobre todo el rubro automotriz, dijo, creo que voy a producir menos, porque claro, en el 2020 se visualizaba una crisis. Entonces dijeron, ya no voy a comprar tanto microprocesador. Las empresas que hacen microprocesadores, o microchips, perdón, dijeron, bueno, entonces recortemos la producción. Y bajaron los niveles de producción. Entonces, no es que existan muchas fábricas en el mundo que puedan hacer microchips. Es un negocio tan específico que es un oligopolio donde Estados Unidos y Asia sobre todo son los que dominan. ¿Okay? Entonces hay muy pocas fábricas en el mundo de microprocesadores. Entonces hoy día como que estamos viendo que la economía otra vez rebota, o sea, está yendo para arriba. Entonces la industria automotriz dice, oye, mándame microprocesadores. Y lo que están haciendo algunas empresas o estas empresas de microchip es decir, no tengo. Entonces si no tienes el microchip, entonces no puedes hacer autos. Entonces si no puedes hacer autos, se genera una escasez de producto. Si hay escasez de producto, el precio sube. En el deber, por ejemplo, salía cuando estábamos en la feria en septiembre, de que no había ni siquiera empezado la feria y algunas empresas de auto ya habían vendido como que el 60 o el 80% de su lote de vehículos. Y no es porque resulta que sobre la plata en Santa Cruz, simplemente porque la oferta se está reduciendo. Entonces, este es un continuo, lo que vamos a ver continuamente es eso, la oferta va para abajo, la demanda va para arriba. Y en ese escenario, obviamente, la tendencia es hacer pricing, es decir, subir los precios. Por eso es que la industria automotriz, por ejemplo, al menos en el caso de Santa Cruz, no le tiembla la mano para decir, bueno, el nuevo modelo, $2,000 o $3,000 o $5,000 más que el anterior modelo, porque saben de que al final del día pueden vender menos unidades, digo, pero a un precio más caro para poder ganar un poco más. El tercer efecto interesante sobre los costos, volvemos sobre este tema, es la informalidad, ¿no? Entonces, más leyes, sobre todo en la parte laboral, para hacer que el empleado tenga más beneficio. Empresas dicen, ya no puedo, cierran, y estas personas pasan al sector informal. ¿Y a qué se dedica una persona del sector informal? Principalmente al comercio. Entonces, ahí es donde vuelve esta discusión interesante de la competencia desleal. Porque una persona puede decir, ok, voy a traer cosas electrónicas o ropa de Brasil, voy a traer alimentos de Chile, voy a traer cualquier cosa que se le ocurra, pero obviamente el precio termina siendo más bajo del normal, porque estas empresas, o sea, no son empresas como tal, son personas que están en la informalidad, que no pagan ningún impuesto. Y de hecho aquí es donde surgen, por ejemplo, este tema de marketplace de Facebook.
que está teniendo muchas críticas. De hecho, hay una ley que ha sacado recientemente el Impuestos Internos, perdón, una normativa, donde dice que todo lo que se venda en teoría por Marketplace necesita emitir factura, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver si el gobierno tiene la suficiente capacidad como para hacer cumplir la normativa, que es algo típico en Bolivia también. O sea, en Bolivia hay mucha norma, pero el tema es si el gobierno puede aplicarla, y ahí es donde hay un divorcio, ¿no? Entonces les decía de Marketplace porque estas personas que traen cosas dicen, ok, yo te vendo en un jean, no sé, en $40 o su equivalente, cuando ese mismo jean está en un mall en $150. Entonces uno termina diciendo, oye, lo del mall son unos ratas, ¿cómo te van a cobrar tanto? No, o sea, momento, lo que pasa es que no estás comparando también todos los costos que conlleva esto. Entonces, aquí es donde nuevamente hablamos de las dos realidades que hace un momento decía, ¿no? La clase media baja se va a ir hacia esta oferta informal y está comprando en la oferta informal. Por eso es que estamos viendo un retorno hacia canales tradicionales de venta, donde el precio es el que está mandando. Si tú lo vendes en 15, bueno, yo lo voy a poner a 14 y te aseguro que te gano. Y como hay una persona clase media baja muy preocupada, muy sensible ahorita por el tema de los ingresos, se lleva el de 14. Pero por otro lado vemos una clase media alta, de vuelta, que tiene un poder adquisitivo y donde dice, no me importa que el nuevo modelo del auto esté 5.000 dólares más, me lo compro. No me importa que el último condominio o último edificio esté por encima de los 120.000 dólares, me lo compro. Entonces, está viendo dos realidades en Bolivia tremendamente diferentes, ¿no? Y lo que parecería que va a pasar es que aquí abajo, la informalidad o las empresas que vienen en la informalidad tienen mucho la de ganar, lamentablemente, por este juego de precio, ¿ok? Mientras que arriba las empresas van a tener muchos rendimientos porque al final del día van a seguir subiendo precios porque como que la demanda parece que da para eso, ¿ok? Bueno, finalmente entremos a ver este tema del nuevo consumidor. ¿Cuáles son los perfiles que tiene el nuevo consumidor? Este nuevo consumidor como que, ¿qué características tiene? ¿Sí? Primero, este nuevo consumidor quiere más agilidad y rapidez. Y aquí esto pone un desafío muy grande en términos logísticos. Ahorita lo estamos viendo en el parque. Como ustedes sabrán, se puede salir al mercado solamente los martes y los viernes, me parece, ¿cierto? Entonces, cuando uno va ahorita al mercado, todos los consumidores están tratando de comprar, pero también todas las empresas están tratando de entregar. Entonces, se convierte en un juego de que en un día tienes que entregar lo que tienes que vender en toda la semana. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que si el consumidor te pide más agilidad y más rapidez, entonces al final del día tú tienes que responder con eficiencia en términos logísticos. Y si no tienes eficiencia en términos logísticos, tus costos suben. Como las empresas no están pensando en ganar menos, sube el precio. Entonces, aquí es donde vamos a ver realmente un ajuste. Y lo que va a terminar pasando es que las empresas que no puedan ser eficientes logísticamente van a subir sus precios, pero van a morir. Porque al final del día el consumidor va a tener otra alternativa. Esto ya ha pasado en otros países, como por ejemplo México. En México, lamentablemente, las empresas grandes, cuando ha habido crisis, se han vuelto más grandes, y las empresas chicas, cuando ha habido crisis, han desaparecido. ¿Por qué? Porque esta mayor rapidez exige desafíos internos que muy pocas empresas lo pueden llegar a cubrir. El consumidor está más informado definitivamente. Uno agarra ahora el celular y puede saber el precio de un producto aquí o allá, o en esta página o en la otra. Entonces, es lo que en el modelo de competencia perfecta es el tema soñado, ¿no? El tema de transparencia, de información. Todos saben los precios en todos lados. Entonces, esto es lo que ya te está pasando. Entonces, se está volviendo más difícil que una empresa te pueda cobrar por algo sin un motivo o una razón aparente. Entonces, el pricing está necesitando ahorita que yo justifique por qué te cobro más. ¿Ok? ¿Quieres un café? Te voy a cobrar más por el café. ¿Pero por qué? No, lo que pasa es que el café tiene algo que no tiene el otro. Es una mejor cosecha, viene de altura, es premium. Ah, ya, entonces ahí sí que te puedo pagar más. Pero si tú me quieres vender un mismo producto por algo que yo sé que lo puedo encontrar más barato, como estoy informado, no me dejo.
Entonces, ahora el consumidor tiene ese poder de decisión en términos de la información. Está habiendo una mayor frecuencia de visita a los puntos de venta. Estamos viendo que la gente va más a los puntos de venta. Antes probablemente, y les digo antes, hace unos 10 años, el ir al supermercado era, vamos cada 15 días al supermercado. Hoy día no. Eso cambió a, vamos una vez a la semana al supermercado, y eso está cambiando más, con vamos 2 o 3 veces al supermercado. Entonces, estamos visitando más el supermercado. Y esto es complicado porque eso significa que cada vez que entras al supermercado hay una batalla de empresas. Entonces, por eso es que ahorita ir al supermercado es súper interesante, porque tienes promociones en todos lados, tienes impulsadoras, tienes concursos, tienes todo. Y al final del día esto es mayor gasto para las empresas. Y es un anti-pricing si se quiere, porque al final del día, ¿de qué sirve que yo le suba 5 pesos al precio si al final del día tengo que hacer una promoción regalando un pasaje a Cancún que haga que en realidad mi precio baje 2? ¿No es cierto? Entonces, la mayor frecuencia de visita está haciendo que las empresas gasten más. Entonces, fíjense que aquí el mensaje es este consumidor, o sea, nosotros como consumidores vamos a salir bien parados de todo esto, pero es complicadísimo el tema para las empresas, porque no solamente tienen que gastar más en marketing, sino tienen que tratar de ser más eficientes en términos logísticos. Las compras tienen un ticket promedio menor. ¿Eso qué significa? Que vamos con mayor frecuencia, pero compramos menos. Antes las familias decían, no sé, compremos 1.000 bolivianos para la semana o para la quincena. Hoy día no. Hoy día van y compran 300 pesos para lo que necesitan, 500 pesos para lo que necesitan. Entonces el gasto promedio ha terminado bajando. Pero lo interesante es que hay más diversidad en la compra. Antes, por ejemplo, las madres decían, ok, compremos por cuarta o media docena, ¿no? Era muy usual encontrar esto en el consumidor boliviano, hasta tal punto de que hace 10 o 15 años atrás muchas casas todavía se diseñaban con el concepto de la despensa, ¿no? En un cuarto pequeñito cerca de las cocinas donde se guardaba cosas al granel. Bueno, hoy día no hay necesidad de esto porque como hay tanta promoción, entonces yo puedo comprarme un detergente y comprarme uno, comprarme 6, me da lo mismo, entonces me llevo uno, pero pruebo otras cosas. Entonces, la cantidad de marcas que están habiendo en el hogar es mayor. Antes había, no sé, me invento, 20 marcas poderosas o potentes en un hogar. Hoy día vemos 50 marcas, ¿no? Hoy día llevas esto y lo trito. Entonces, está habiendo un consumidor que es, el término es bien gracioso, pero es multifiel. Eso quiere decir que está teniendo mayor cariño por más marcas. Y de vuelta, qué bien por el consumidor, pero qué pena por las empresas, porque estas son trabas que se van tomando para que no pueda yo cobrar lo que necesito. Y si por detrás tengo presión de que mis costos suben, de que al final del día el inversionista me está pidiendo más rentabilidad, eso implica de que el nivel gerencial la tiene complicada. Entonces, ustedes, estudiantes, digamos, que van a salir a trabajar dentro de poco, la van a tener re complicada porque tienen este tema de difícil poder hacer pricing, no imposible, simplemente difícil, pero al final veo que mis costos suben. Algo interesantísimo, hay el mito esto de que lo online está de moda, que lo online vino para quedarse, ¿no? Y para mí esto es muy parecido a la discusión que hubo cuando salieron las páginas de los periódicos. Hace mucho tiempo atrás, las personas que por ahí son un poquito mayores se acordarán que cuando empezaron a ver estas páginas del Deber, por ejemplo, decían, ya nadie va a comprar periódico, ¿no? O sea, todo el mundo va a leer por web más o menos las noticias, van a morir los periódicos, pero ahí está, el periódico todavía está vigente. Entonces esto es más o menos así. Las páginas web, las formas de comprar online, ¿okay? No es que maten el canal tradicional. De hecho, como está habiendo más clase media sensible, está habiendo más clase media que necesita ir a los mercados a comprar más veces, buscando más ofertas, los mercados están creciendo. ¿Okay? Es impresionante el crecimiento de mercados tradicionales en Santa Cruz. Aproximadamente existen entre 70 y 80 mercados tradicionales en la ciudad de Santa Cruz. Ejemplo que yo vivo por a lo que me dedico del día a día. La ramada no es lo que era antes, ¿ok? Y ahora tienes una nueva ramada, tienes un nuevo Los Pozos, tienes un nuevo abasto, tienes
En mercados zonales como ven, entró un pillo y demás. Entonces, esto es bien interesante porque al final del día tenemos que pensar de que el estar en el canal tradicional pone un desafío a las empresas en el sentido del cómo llego. De vuelta, volvemos a la necesidad logística, ¿no? ¿Cómo llego a estos 80 mercados, no solamente a 2 o 3? Entonces, si no, las empresas no son eficientes, no van a poder realmente adaptarse a este nuevo consumidor. Y definitivamente, ya para terminar, hay una especialización en necesidades. Las necesidades están siendo cada vez más específicas, ¿no? Antes tenías un tipo de cerveza, punto. Ahora no. Ahora tienes que la light, que la de sabor, que la de maracuyá, que la kick, que la que tiene más alcohol, menos alcohol, que la que sirve para carnes blancas. O sea, tomo el ejemplo de cervezas porque realmente hay un explotar de esto que se llama la segmentación, la microsegmentación. Y esa es la base del pricing. Por eso lo dejé para el final. Entonces, si ustedes alguna vez llegan a una empresa o tienen sus empresas y dicen, ¿cómo hago para cobrar más caro? Porque cobrando más caro gano más. La respuesta es, enfóquense en necesidades cada vez más específicas. Ahí no hay sensibilidad al precio, porque ahí sí hay un ganar-ganar. Cada vez que tú le das algo más específico a un consumidor, el consumidor responde dando o pagando lo que tú pides. ¿Ok? Entonces, bueno, ya el último punto también, recuerden que todo esto no tiene sentido si no tomamos en cuenta que vivimos momentos complicados y que hay una mayor conciencia de ahorro, ¿ok? Entonces, no significa tampoco que la gente esté dispuesta como antes de gastar lo que se tenga que gastar. Siempre tiene que haber una lógica y un racional por detrás, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenía preparado. No sé si pasamos ahora a rondas de preguntas, si es que tuvieran. Perfecto. Muchas gracias, Álvaro. Dejamos de compartir, por favor, la pantalla y quiero ceder la palabra a Miguel para que demos inicio a la ronda de preguntas. Excelente. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, estimado Álvaro, por la presentación. Para los que quieran realizar preguntas, pueden levantar su mano. Directamente les doy la palabra. O también pueden escribir por el chat y yo las realizo por ustedes, ¿no? Creo que la primera persona es el doctor Sergio. ¿Quiere realizar una pregunta? Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por la presentación, como siempre. Y Miguel, perdón, uno de los temas que se toca mucho en las clases del área de economía, de muchos estudiantes, tiene que ver con un indicador que mide el grado de sensibilidad del consumidor ante cambios en los precios, que es la elasticidad de diferentes aspectos. Uno de ellos tiene que ser el precio, necesidad precio de la demanda, otro necesidad de ingreso a la demanda. En tu experiencia laboral como experto en el área de pricing, ¿cómo relacionás este conocimiento un poco más técnico de indicadores que uno lo enseña en la universidad y los chicos lo van asimilando con la vida diaria de estrategias de precios? Eso, muchas gracias. Sí, buenísimo. Gracias, Sergio, por la pregunta. Las grandes empresas, hay un cambio bien interesante que están habiendo, es que están abriendo áreas de pricing. Esto en las estructuras organizativas no se veía hace un tiempo, ¿no es cierto? O sea, tú tenías el departamento comercial y el departamento financiero, pero están apareciendo y está poniéndose de moda los analistas de negocio, los business analysts, que están poniendo foco en el pricing, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estos analistas lo que hacen en la práctica es agarran y dicen, a ver, midamos la sensibilidad, pero la sensibilidad o la elasticidad de ingreso a la demanda o el precio de la demanda es siempre bajo el ceteris paribus, todo se mantiene. Entonces, es lo que más o menos comentaba hace un momento, ¿no? O sea, si tú le dices a un consumidor, esto es lo mismo y te voy a cobrar más, claro, el consumidor más informado te dice, no pues, o sea, chao, o sea, no te consumo. Pero ahí es donde entra la habilidad del marketing, pero del marketing que genera valor. Entonces, si el marketing entra y dice, mira, te doy esto más, pero te cobro un poco más, el consumidor dice, ya, o sea, no es lo mismo y creo que ahí sí puede haber un tema, ¿no?
El ejemplo que a mí me gusta siempre dar es el aceite. El aceite, ¿por qué? Porque es un commodity. Y el aceite es algo que mucha gente dice no se puede diferenciar. Y hay una empresa local, que bueno, antes era Fino Ories Alicor, que tiene su aceite fino, ¿no? Aceite fino normal, que es 95% soya, 5% girasol, y cobra a nivel de consumidor más o menos unos 11 bolivianos por ese producto, ¿no? Pero luego agarró a la gente de marketing y dijo, oye, ¿cómo genero valor aquí? Y empezó al aceite a ponerle compuestos de vitaminas, porque se dio cuenta de que las mamás están muy preocupadas por un tema nutricional y le dan papas fritas y muchas cosas frituras en Bolivia. La fritura es algo muy común. Entonces, ¿cómo incorporo a la fritura un valor agregado? Bueno, pongámosle vitaminas. Entonces, tienen un aceite que igual es 95% soya, 5% girasol, más un tema de vitaminas, y cuyo precio es 14 bolivianos y no 11 bolivianos. Porcentualmente es un incremento muy grande para un commodity de aceite, pero las ventas, lejos de caer de este producto, han subido año tras año, porque al final del día la comunicación es algo súper importante en generar un valor agregado, ¿no es cierto? Otra alternativa podría ser, mira, yo te puedo agarrar y dar lo mismo que te da el otro, pero te lo doy más barato. ¿Y cómo te lo puedo dar más barato? Bueno, resulta que yo internamente no te voy a trasladar todos los gastos que otras compañías lo trasladan. Esto se ve mucho en el mundo de detergentes. En el mundo de detergentes siempre ha habido la multinacional que ha sido la líder en Bolivia, pero claro, las estructuras multinacionales son súper pesadas porque necesitas pagar al gerente del gerente del gerente del gerente. Entonces hay un peso que tiene la multinacional ahí metida, digamos, ¿no? Ya han aparecido jugadores que te dicen, no, yo tengo una estructura más plana. Entonces, como tengo una estructura más plana en términos de gastos, no necesito yo cargarte en el precio todo. Y te puedo dar la misma calidad, porque hoy día la tecnología no es un misterio, ¿no? Entonces, ahí también es donde aparece, rompe el esquema de elasticidad porque te genera algo totalmente diferente. Entonces, yo creo que el desafío de las empresas es un poquito eso. Entender la elasticidad siempre es la base. Yo ahí comparto muchísimo eso con los analistas de pricing. Pero sobre eso yo creo que ya viene la construcción de lo que se llama el building block, ¿no? El tema de qué acción te genera el incremental para llegar donde las empresas quieren. Excelente. Muy buena la respuesta, súper clara. Creo que Augusto Álvarez tenía una consulta, tiene una pregunta igual. Sí, profe, buenas tardes y buenas tardes a todos los panelistas. Me gustó muchísimo el tema y la claridad de la exposición. Mi duda era sobre el tema del contrabando. ¿Cuál es el papel de las empresas que son, por así decirlo, que se contrabandean sus productos, digamos, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo soy una empresa, digamos, boliviana y yo sé que cuando vendo un producto, mi producto es contrabandeado a otro país, pero de alguna forma eso ya cuando salió de mi, no sé, de mi industria ya me generó cierta utilidad, digamos, ¿no? ¿Cuál es el rol de estas empresas que se podría decir son cómplices o no lo son en este contrabandeo, digamos, cuando llegan los productos a Bolivia? Porque, digamos, si ya no entran productos a Bolivia de contrabando, imagino que va a haber igual un deterioro de sus ventas de la empresa de la que se contrabandea, ¿no? ¿Cuál sería el rol de estas empresas? Sí, no, buenísima y súper interesante la pregunta, ¿no? Voy a utilizar un ejemplo muy puntual acá de un producto que estoy seguro que todos conocen, que es Red Bull. Sí, lo voy a mencionar porque este caso, dentro de este mundo de Masivo de Vuelta se habló muchísimo, ¿no? Entonces, Red Bull antes en Bolivia, de cada 10 latas de Red Bull, 8 latas las vendía una empresa formal que tenía la distribución en Bolivia de la marca Red Bull y hacía activaciones de marca y campañas y todo lo demás. Y siempre hubo 2 latas que eran contrabando, o sea, siempre hubo de vuelta contrabando. Pero en algún momento con la depreciación del peso argentino empezó a entrar tanta bebida o producto de contrabando de bebidas de Argentina, que la relación empezó a ser opuesta. Hoy día es así, o sea, más o menos de cada 10 latas que uno ve en el mercado,
como que 7, 8 latas son contrabando y 2 son de la empresa formal. Entonces, uno dice, pucha, qué pena por la empresa que legalmente se tomó el trabajo de crear una marca potente en Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esas empresas dicen, de vuelta, me salgo del negocio o no le tiro mucha bola. Entonces, esto hace que las marcas ya no inviertan. De hecho, de vuelta, ya uno no ve tanta bulla de Red Bull como la veía antes, ¿no es cierto? Pero la empresa matriz sigue vendiendo, porque al final del día se genera, la fábrica de Red Bull es solamente una y al final ellos siguen vendiendo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver este tema de contrabando tal vez a nivel más macro. Puede ser que un país se perjudique, es cierto, pero al final del día la corporación no deja de vender, porque al final del día es su mismo producto, es su misma marca. Entonces, este es un tema, de hecho, que tiene que ver con regulaciones ya a nivel internacional de no hacer de la competencia justa, ¿no? Hay mucha normativa, sobre todo financiera, que te dice, tú no puedes hacer competencia desleal. Pero el hecho de que tú coloques mercadería en un país y en otro país que estén cerca y que ya sea un tema de diferencias de tipo de cambio, eso ahí las empresas ya no tocan. Entonces es un ordenamiento, en términos microeconómicos, es una búsqueda de equilibrio en el largo plazo. Porque el mercado desde ese punto de vista no tiene corazón, ¿no es cierto? O sea, tú eres ineficiente, te mato. Ahora, ¿qué te hace ineficiente? Las leyes en Bolivia, los aranceles, la estructura legal, etcétera, no me importan. Yo como mercado te voy a matar. Y si es más atractivo traer producto de Argentina vía contrabando, de vuelta, la fábrica sigue trabajando y operando. Entonces, hay muchas marcas en Bolivia que lamentablemente han muerto y han seguido, el Red Bull es solo una, hay otras más como Pampers, que también es complicadísima. Pampers a nivel mundial es la líder y en Bolivia no es así, en detergentes y todo lo demás. Y es básicamente porque las empresas prefieren tomar una posición un poco más neutra y decir, mientras se fabrique y se venda y ya la distribución en canales sea más eficiente, yo como que no me meto. Obviamente es muy diferente si estamos hablando de dos marcas diferentes, pero la pregunta entiendo que venía por qué pasa cuando es una misma marca que está en dos países. No sé si respondí tu pregunta, Oscar. Así es. Muchísimas gracias. Perfecto. Aquí hay otra pregunta de Kimberly Orozco que dice si el crecimiento del mercado tradicional se estaría dando por la pandemia y el desempleo mismo que obliga a las personas a hacer compras más concurridas, o si esto podría ser un puente para dar, y si esto del mercado tradicional podría ser un puente para dar ofertas con nuevos productos que quisiéramos introducir al mercado como oportunidad. Lo bonito de Bolivia es que uno puede ver el futuro de Bolivia en países que ya han pasado por esto. Y concretamente hablo del Perú, que debe estar más o menos a unos 10 años adelante de nosotros, en términos de comercio hablo, y México, que debe estar a unos 30 años adelante de nosotros. Y uno cuando va a México, uno cuando va a Perú, uno dice, no deben haber mercados, ¿no? No, sí hay. O sea, en México, por amor de Dios, está Walmart, pero uno va a un barrio de México y encuentra la misma tipología de mercado que hay acá, que vuelta 4 de noviembre, Mercado Belén, Trompillo, y ve la tiendita de barrio y ve la farmacia que es una botica, por más de que existan grandes cadenas enormes en México. Entonces, lo que quiero decir es que es muy poco probable, de vuelta, que el mercado tradicional muera en países que tienen un determinado comportamiento socioeconómico, como en el caso de Bolivia. Es más, hay un estudio súper interesante, ojalá lo pueda conseguir en PDF para compartírselo, que es de la cooperación suiza, donde habla del rol que tiene en la tienda de barrio. Y la tienda de barrio juega un rol, porque es una fuente de ingreso para esa persona en el hogar que no puede salir porque tiene que cuidar a los niños. Es una fuente de ingreso para la persona que se queda sin trabajo. En la tienda de barrio, en algunos barrios, sobre todo periféricos, todavía da crédito. Todavía oye, anda a comprar leche. Y va el niño, ¿no? O sea, dice mi mamá, por favor, que me venda leche.
ya anótate en el cuaderno, luego te lo voy a pagar. Hay un rol como de vecindario que todavía se da. Esto no es mentira. A ver, vayan a comprar el crédito a Farmacorp, a Hipermaxi, no se puede. Entonces, por eso es que yo creo que el gran desafío que nosotros tenemos es de vuelta, entender dónde apuntamos. Si apuntamos arriba, clase media, alta, sí, el e-commerce, la red social, la aplicación y toda la cosa. Pero si nosotros apuntamos al grosso donde está el consumidor boliviano, que es todavía medio bajo, hay que salir a caminar y entender ese comportamiento del mercado tradicional. Entonces, si partimos de ese precepto y que esto no va a cambiar radicalmente en los próximos 20 años, según lo que yo creo, por supuesto que la estrategia de un producto nuevo debería ser meterlo en el canal tradicional. Yo, por ejemplo, no puedo entender alimentos, limpieza, cuidado personal, que no vaya por un canal tradicional, que solamente lo queramos vender por canales más modernos, vale decir supermercados, grandes cadenas de farmacia. El volumen sería realmente muy pequeño en el total, digamos, de la venta, ¿no? Excelente. Aquí tenemos una pregunta igual de Emiliano Rivera. Pregunta un poco acerca de cómo afectaría el pricing. Bueno, él hace referencia al nuevo paquete, al paquete de leyes del gobierno, pero podríamos hablar un poco de la incertidumbre política en general que sufre Bolivia, y más o menos qué escenarios y si se modifica un poco el pricing basado en la incertidumbre política, ¿no? Correcto. A ver, creo que es muy importante responder en términos, de vuelta, lo más generales posibles, y entender que no lo digo yo, sino lo dice el mismo gobierno, o sea, está publicado en todas sus páginas, el rol que el gobierno ve a sí mismo es el de redistribuir riqueza. Eso significa que de alguna otra forma lo que busca es, de vuelta, a esto que se llama el pueblo, que nosotros tal vez podríamos llamarle demanda, consumidores, beneficiar al consumidor. Por eso es que si tú me preguntas, oye, ¿el gobierno va a combatir el contrabando? Yo te diría, no, porque el contrabando claramente es una forma, por ejemplo, de que el pueblo compre a precios bajos y mantener una inflación baja. Hay un dato bien interesante, Bolivia tiene una de las inflaciones más bajas del continente, y eso es algo que el gobierno lo grita a todo pulmón. Eso se da porque realmente aquí no existan presiones hacia arriba. No. Eso se da porque, de vuelta, yo me iba a comprar mi café me voy a comprar mi café al supermercado y lo encuentro en 25. Me voy a comprar el mismo café al mercado y lo encuentro en contrabando en 15. Entonces, obviamente, ahí termina habiendo una inflación bien bajita, digamos, ¿no? Entonces, no hay algo objetivo para poder ver que cualquier ley que vaya a desarrollar el gobierno vaya a afectar a las grandes masas. Entonces yo creo que esto va a ser importante. Creo que el gobierno prefiere decir, bueno, si hay algunas empresas que tengan que cerrar, que cierren, seguramente van a abrir otras que abran, pero no voy a perjudicar al grosso. Y eso es lo peligroso, porque algún economista decía por ahí que el gobierno es como un papá que tiene dos hijos, la oferta y la demanda, el empresariado y el consumidor. No puedes tú como papá beneficiar a uno y ignorarlo al otro de forma muy directa, digamos. Entonces creo que ese es el error conceptual que se maneja en Bolivia. Nadie está diciendo que tengamos leyes que hagan que se tenga favoritismo para el empresariado, simplemente es un tema de buscar un poco esa nivelación, y parecería de vuelta que las leyes que se aplican no van por ese lado. El crecimiento de la informalidad, perdón que sea reiterativo en esto, pero es alarmante, la cantidad de empresas que cierran por este tema es impresionante. Eso no significa que la gente no tenga, que no esté trabajando, sino que significa que al final del día está buscando otra forma de generar ingresos. Me parece correctísimo, ¿no? Inclusive estos últimos meses ha habido tasas de inflación negativa que ha mostrado, de los que ha expuesto el Banco Central de Bolivia, ¿no? Ha expuesto Correcto. tasas de crecimiento del nivel de precios negativas, que no necesariamente son un logro, ¿no? En muchos casos pueden ser muy perjudiciales para un sector
de las empresas. Aquí hay otra pregunta de María Fernanda Marín. Pregunta, ¿a qué se refiere específicamente con menos tickets de compra respecto del nuevo consumidor? Me refiero que, a ver, el consumidor está teniendo menos ingresos. De vuelta, cuando hablamos en promedios, ¿no? O sea, recuerden que un promedio toma todo, pero en promedio las familias están teniendo menos ingresos, ¿sí? Me invento un ejemplo para que sea más fácil de entender. Imaginemos que yo era un taxista y como más o menos un taxista generaba aproximadamente unos 200 bolivianos de ingreso por día. Pero normalmente la mayoría de los taxistas tienen que ir a dejar al final del día, digamos, un porcentaje de sus ingresos al dueño del taxi, porque hay un porcentaje de taxistas que no son dueños del taxi. Entonces, se estimaba más o menos que un taxista generaba unos 3.500 a 4.000 bolivianos de sueldo líquido mensual para una unidad familiar que era esposo, esposa y normalmente 2 hijos. Ese es el arquetipo de la caracterización de la clase media baja, ¿no? O sea, es como que el mejor ejemplo de esto, ¿no? Entonces, ese señor taxista ahora está saliendo a la calle y está volviendo con menos dinero. Está volviendo con 3.000, 2.700 bolivianos en el mes. Entonces, ahora tiene un hogar que tiene las mismas necesidades, tiene que comer, tiene que pagar luz, tiene que pagar todo el tema de colegio, pero tiene menos plata. Entonces, esa ama de casa, la esposa de este amigo taxista, cuando va al mercado, y antes probablemente en el mercado gastaba, no sé, me invento, unos 100 o 150 bolivianos cada vez que iba al mercado, hoy día no lo está pudiendo hacer. No está gastando esos 150 bolivianos, está gastando 100 bolivianos, está gastando 80 bolivianos. Y aquí viendo lo interesante, ¿eso significa que está llevando menos cantidad de producto al hogar? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque está comprando marcas más baratas. Entonces, no sé, si antes, por ejemplo, yo le daba a mi hijo mi toddy, y el toddy, el frasco me costaba, no sé, 10 pesos y me duraba todo un mes. Hoy encuentro una marca argentina que en mi vida la había visto, pero que cuesta 8 o 7 pesos, que no tiene 400, tiene 600 gramos y que me dura más. Entonces, a eso me refiero con que el ticket promedio está bajando. El gasto de las familias está bajando, pero eso no significa que estén consumiendo menos en términos de cantidades físicas. Excelente. Bueno, yo quería realizarle una última consulta, una última pregunta. Basada en este contexto que expuso, este aumento cada vez más fuerte del contrabando que presiona los precios de los productos a la baja, el hecho de que igual las familias están buscando cada vez marcas más baratas para consumir, están cada vez más en busca del precio, ¿no? Están valorando cada vez más el precio barato. En este contexto, un emprendedor que quiere tal vez emprender en el sector formal, ¿qué es lo que ahora las empresas formales están utilizando, ¿no? Que han encontrado tal vez que el cliente valora, que pueda diferenciarlas de un producto informal, ¿no? Tal vez algunas prácticas de algunas empresas formales que están viendo cómo diferenciarse la informalidad de formas que el consumidor la valora para poder mantenerse y competir, para seguir compitiendo, ¿no? Correcto. Mira, primero que va a ser, es muy importante saber dónde apuntar. De vuelta, porque yo tengo esta teoría de que ya vivimos en dos mundos literalmente. De vuelta, clase media alta, muy diferente el comportamiento a una clase media baja. Son dos mundos totalmente diferentes. Entonces, me quedo, por ejemplo, con clase media alta. Y me quedo con un ejemplo que hoy día se ve que es el tema del café. Hay un boom, hay una explosión del consumo de café a nivel mundial por muchos factores, ¿no? Y en Bolivia, por ejemplo, el café premium está poniéndose muy de moda. Cuando uno va por zonas como, por ejemplo, Equipetrol en el caso de Santa Cruz, cuando uno va, por ejemplo, a zonas como San Miguel o la zona sur en el caso de La Paz, uno encuentra cafeterías que de verdad no hay en otros países. O sea, a nivel que te cobran 35 bolivianos o 50 bolivianos por una taza de café.
¿no? Porque de vuelta, el café se está convirtiendo en un tema de ciencia, arte, y muchas personas de verdad se apasionan por esto. Entonces, hay una oportunidad para que un empresario, un joven empresario diga, che, ¿yo por qué no pongo un emprendimiento para café? ¿No? Y si ataco a este segmento aquí, lo que tengo que entender bien es qué quiere este consumidor. Y este consumidor que está dispuesto a pagar 35 o 50 bolivianos por un café, quiere una experiencia. ¿Sí? Hay un libro súper interesante que no tiene nada que ver con economía, pero que se los recomiendo, que se llama No Cosas, de Byung Han, que es un filósofo norcoreano que en realidad da clases en Alemania. Entonces, en este libro, Byung Han agarra y describe cómo la sociedad está cambiando en términos de que ya no tú compras cosas, tú compras experiencias, tú compras sensaciones, tú compras en realidad lo que te hace sentir la cosa. Ya no es la cosa como cosa lo que importa, ¿no? Entonces, eso significa que el marquetero tiene que ver cómo le vende el concepto de que en realidad no estás comprando el café, estás comprando un estilo de vida. Tú cuando compras un café, no es el café lo que importa, es lo que dices cuando compras el café. Es la foto que subes a Instagram para que la gente diga dónde estás. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, por eso es que el marketing hoy día, yo no soy marketero, no he estudiado comercial, digamos, pero podría decir es lo más relevante, porque realmente si tú tienes esa habilidad como para vender estas experiencias, el precio es lo que menos importa. Y lo otro es que definitivamente algo que es muy interesante en los emprendimientos es que las organizaciones tienen que ser lo más lean del mundo. Es decir, tienen que ser lo más poco estructuras, eficientes, planas posibles. O sea, ya desapareció el concepto de directorio, gerente general, secretaria, asesor, subgerente, megagerente, supervisor. O sea, no, ya no podemos pensar en eso. Y es un chip con el que ya viene la nueva generación. Los emprendedores Z, que son jóvenes que están bordeando más o menos como unos estudiantes entre 18 y 20 y pico, arman este concepto de que, ok, yo soy un emprendedor y a través de la colaboración yo no necesito tener gerentes. Porque al final te digo, che, vos sabés de marketing, ¿no? Si no querés colaborar conmigo, o sea, llévate una parte incluso de las ganancias. No eres mi gerente, eres como que colaboramos, ¿no? Entonces, están apareciendo estas cosas raras que seguramente están estresando a profesores de organización y métodos porque ya no saben cómo ponerlo en el organigrama, digamos, ¿no? Ya no es la pirámide, o sea, los organigramas modernos es como una fotito de una persona con otra fotito, más o menos, ¿no? Y eso tiene que ver de vuelta con que no carguemos al consumidor cosas que son innecesarias. ¿Por qué le voy a yo cargar al consumidor una mega estructura cuando en realidad el consumidor lo que quiere es un producto? No es no lo que hay por detrás. No sé si me explico, ¿no? Y este, por ejemplo, es la recomendación más fuerte que da el fundador de Netflix. Hay un libro que escribe el fundador de Netflix donde habla sobre el tema de, oye, lo importante ahorita es ser eficiente, ¿no? Entonces, si agarramos un poco esos dos conceptos, creo que cualquier emprendedor la puede tener clara. El tema es que es difícil. El tema es que vender experiencias no es sencillo. Excelente. Muchísimas gracias, Álvaro, por la respuesta. Ahora le voy a pasar la voz, el micrófono a Mariela. Bueno, muchas gracias. Agradecer a Álvaro, excelente análisis realizado en el tema expuesto. Estoy segura de que será de mucha utilidad y va a llevar a reflexionar y analizar las situaciones que se generen y que puedan ser vistas y participadas en la vida de nuestros alumnos, ¿no? Me quedo con esto que remarcó Álvaro en algún momento de la exposición, enfocarse en necesidades más específicas, digo. El consumidor responde pagando lo que pide. Entonces, muchas gracias a todos los participantes, gracias a Álvaro y que tengan muy buenas tardes. Gracias a todos. Saludos.